Buenas, continuamos con el tema 1, balance de masa y energía, y en esta quinta parte vamos a ver los problemas tipo 4, que es el último tipo de problemas que vamos a tratar, que se nos pueden presentar a la hora de resolver el balance de masa en la industria de procesamiento de alimentos. El problema que vamos a tratar aquí es un problema ya no en estado estacionario, sino en estado transitorio. Vamos a ejemplificar el problema con el procesamiento de helados. Entonces vamos a hablar un poquito de los helados. Según la norma Covenin 2392 de 1997, que es la norma de helados y mezclas para helados, un helado es aquel producto alimenticio edulcorado obtenido a partir de una emulsión de grasa y proteína con la adición de otros ingredientes o a partir de una mezcla de agua y otros ingredientes que se someten a congelación, con o sin incorporación de aire y que se almacenan, distribuyen y expenden en estado de congelación o parcialmente congelado. Adicionalmente, también la norma Covenin define lo que son mezclas para helados, que son aquellos productos líquidos o deshidratados a base de leche y sus derivados destinados a la fabricación de helados o máquinas elaboradoras, dispensadoras y expendedoras o a nivel doméstico de acuerdo a las instrucciones suministradas por el fabricante. Existe, según la norma Covenin, una clasificación de helados, ¿ok? Que pueden revisar allí, donde existen como 8 formas o tipos de helados diferentes, pero la principal diferencia entre ellas, o la principal clasificación, si los englobamos en una clasificación más sencilla, sería helados a base de leche o crema de leche, ¿ok? Que serían los helados cremosos, y helados tipo sorbete o a base de agua, donde no tiene ningún tipo de materia grasa. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería el diagrama de proceso de obtención de helados, ¿ok? Vemos acá que es un diagrama bastante complejo. En ella podemos ver, ¿ok? Que aquí hay diferentes lugares o puntos en los cuales se agrega la materia prima, ¿ok? Entonces aquí tenemos la leche, que la leche es pasada inicialmente por un proceso, ¿ok? De enfriamiento para su almacenamiento, si es que no se va a utilizar directamente en el proceso, ¿ok? Entonces tenemos alimentación de leche, aquí tenemos el sistema de alimentación de azúcar y otros ingredientes que se adicionen, en este caso mencionan el cacao y la sal, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos el tanque pesa para la alimentación de la grasa, obviamente, si estamos añadiendo grasa adicional, y aquí tenemos el momento en el cual, o el punto en el cual se añaden algunos estabilizantes, leche entera en polvo, leche descremada en polvo. Entonces, todos estos ingredientes van al sistema de mezcla. Luego de este sistema de mezcla, entonces continuamos la ruta, pasamos entonces por lo que sería el sistema de pasteurización, ¿ok? Luego viene al homogenizador, de ese homogenizador viene entonces a una etapa de enfriamiento y luego pasa a una etapa de maduración, congelación para posteriormente el despacho. Acá les presentamos lo que sería el diagrama de bloques para visualizar mejor el proceso que vimos en la figura anterior. Entonces, bueno, tenemos los diferentes ingredientes, que podemos tener ingredientes líquidos y podemos tener ingredientes sólidos, ¿ok? Son mezclados en los tanques de mezclado en las proporciones acordes de acuerdo a la formulación que se va a realizar del helado, ¿ok? Posteriormente, entonces tenemos una etapa de pasteurización que, como se sabe, este proceso lo que permite de la pasteurización, lo que se busca con él es la eliminación de los microorganismos y de la flora bacteriana que se está presente. Adicionalmente, la pasteurización genera efectos como lo es la que se derrite la grasa presente en el material, el azúcar y los estabilizantes que son solubles en frío se disuelven completamente y también puede ocurrir una desnaturalización de las proteínas del suero.
De esta manera, entonces, se obtiene tanto un efecto de agua ligada como una capacidad emulsificante que se aumenta, ya que las proteínas de suera desnaturalizadas funcionan como coloides protectores y ligan más agua que si se comparan con una proteína en su estado natural. Una pasteurización adicionalmente tiene, como se sabe, es decir, esta función adicional de su función principal, que es la destrucción de las bacterias patógenas, y también se busca inactivar enzimas como la lipasa y enzimas proteolíticas para que no degraden el alimento. Luego de que ocurre el proceso de pasteurización, entonces pasamos a la etapa de homogeneización, cuyo propósito es desintegrar y dividir finamente los glóbulos de grasas en la mezcla con el objeto de conseguir una suspensión permanente, evitando que la grasa se separe del resto de los componentes y ascienda hacia la superficie por su menor peso. ¿Ok? Entonces acá lo que buscamos es disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa presentes, lo cual nos va también a permitir obtener una textura adecuada y unas sensaciones o características organoeléctricas ideales en el helado. Luego de que viene el proceso de homogeneización, entonces viene un proceso de enfriamiento, el cual consiste en bajar la temperatura, ¿ok? Bajar la temperatura de la mezcla para luego pasar al proceso de maduración. Este proceso de maduración se realiza con una agitación controlada y debe durar un tiempo aproximado de 4 horas a una temperatura de 4 a 5 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, durante este proceso, la mezcla es enfriada y agitada de manera constante, propiciando de esta manera la cristalización de las grasas presentes en la mezcla, la hidratación de los estabilizantes y proteínas, ¿ok? Grasas, y mejora la absorción de el aire del batido que posteriormente se va a adicionar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso sería el paso de maduración. Previo al paso de maduración, entonces podemos añadir algún tipo de sabor o color adicional y pasamos entonces al proceso de congelación continua, ¿ok? En el cual allí se está incorporando aire porque uno de los componentes del helado que permite generar esa textura que presenta el helado es la adición de aire. Entonces, durante ese proceso de congelación continua y batido con incorporación de aire, se consigue la formación de cristales para lograr la presencia, obviamente, de los cristales de agua en un tamaño muy pequeñito, de tal manera de que no se afecten las propiedades sensoriales del helado. Este proceso se lleva a cabo en una batidora en donde el producto entra más o menos a 4 grados centígrados y sale a menos 5 grados centígrados. ¿Okay? Para posteriormente entonces de que se obtiene ya la textura, la consistencia y el grado de congelación del agua requerido, pasa al empacado posterior y luego del empacado posterior existe un proceso de congelación o endurecimiento adicional que consiste en disminuir la temperatura a unos menos 40 grados centígrados, donde por un periodo de tiempo entre 1 y 5 horas, con la finalidad de que no quede ningún contenido acuoso en el interior del helado que pueda disolver, ¿ok? Y modificar la forma del helado, bueno, para posteriormente almacenarlo y después distribuir. Entonces ya vimos más o menos cómo es el proceso de obtención de un helado, el proceso industrial y cuáles son las principales funciones de cada una de las etapas y podemos entrar en sí al problema que nos el problema dice, un tanque utilizado para la fabricación de una mezcla base para helados contiene 10 litros de una solución de detergente alcalina con una concentración de 100 gramos sobre litro. Entonces aquí estamos
viendo un problema de limpieza de los tanques de lava. Luego de favorecer la saponificación de la grasa, se alimenta al tanque agua continuamente a una tasa de 12 litros por hora. Se procura mantener el volumen del tanque constante mediante el continuo drenaje del fluido. Y preguntan cuál será la concentración de detergente en el tanque luego de 90 minutos de lavado. ¿Ok? Entonces, fíjense que si analizamos el enunciado de este problema, nos podemos dar cuenta de que existe una variación en el tiempo de la concentración de detergente, por lo que no estamos, como en los casos anteriores, en estado estacionario. Y hay que entonces plantearse toda la ecuación correspondiente a la ley de conservación de la masa, que dice masa que entra menos masa que sale, más masa que se genera, menos masa que se consume, es igual a masa que se acumula o a la variación de la masa en el tiempo. Un momentito, me está diciendo el problema de que se está añadiendo agua con un flujo de 12 litros por hora, como lo escribimos aquí en nuestro diagrama de bloque. Entonces, el flujo volumétrico de entrada al tanque tiene que ser igual al flujo volumétrico de salida, por lo que entonces el flujo volumétrico D tiene que ser 12 litros por hora. ¿Okay? Entonces nos queda que 12 litros por hora es el flujo volumétrico del tanque por la concentración del detergente, va a ser igual al volumen que tenemos por la variación de la concentración en el tiempo. ¿Ok? Esto es un término diferencial, entonces lo que hacemos es dividimos, separamos a un lado de la igualdad los términos asociados con el tiempo, a otro lado de la igualdad los términos asociados con la concentración y realizamos la integral. ¿Okay? Recordándonos un poquito de la integral de dt va a ser entre el tiempo 0 y el tiempo final, entonces va a ser t evaluado entre los dos intervalos, y la integral de c sobre c es igual al logaritmo de la variable, entonces nos queda evaluado entre los términos de los límites de la integral, entonces nos quedaría esta expresión que tenemos aquí abajo. ¿Okay? 1,2 sobre hora va a ser igual, ¿ok? Por el tiempo menos 0 es igual al logaritmo de la concentración final menos el logaritmo de la concentración inicial. Como nos están pidiendo cuál es la concentración para un tiempo final de 90 minutos, por lo que es lo mismo, 1,5 horas, sustituimos en la expresión anterior el tiempo requerido, ¿ok? Y nos queda de esta manera la expresión para la concentración. Como tenemos un logaritmo de una diferencia es igual al logaritmo del cociente, la propiedad inversa del logaritmo para poder despejar el valor de la concentración en la exponencial, entonces sacamos exponencial de menos 1,8 es igual, y como sabemos que la concentración inicial es de 100 gramos sobre litros, entonces podemos obtener la concentración final. ¿Okay? Entonces fíjense que en este caso el enunciado nos está diciendo que hay una variación de nuestras propiedades o de nuestras variables, como es la concentración de detergente con el tiempo, por lo cual no estamos en estado estacionario, entonces tenemos que partir de la ecuación general de la ley de conservación de la masa para poder resolver este problema. Y aquí, como en todas las clases anteriores, dejo entonces un problemita para ejemplificar lo que vimos en este tipo de problema. Entonces dice, de un tanque que contiene 100 kilogramos de leche, se bombea a la leche hasta vaciar el tanque. Si la bomba remueve la leche a 5 kilogramos por minuto, ¿cuánto tardará en vaciarse el tanque? Entonces fíjense que también nos están preguntando un factor tiempo. Resuelvan el problema y cualquier duda o inquietud saben que pueden consultarme, bien sea por el chat, por el correo electrónico o cuando nos veamos. Estamos entonces en contacto. Chao.